¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, me está Bien. inflando demasiado, Milagros. Vamos a tratar de pensar juntos en todo caso, porque la verdad que con toda la información que anda Sí, dando vuelta, en realidad nadie tiene muy en claro qué puede llegar a pasar. bien. Estamos con Miguel, estamos con Abraham, acá para conocer un poco de qué se trata este momento que estamos atravesando, donde todo parece que es día a día. De hecho, con Victoria nos íbamos a comunicar el lunes, íbamos a Sí. comenzar la semana, y digo, me parece que vamos a esperar a que abran los mercados, que se actualice todo el lunes y después si avanzamos, porque viste que esto es un minuto a minuto. Si te parece, podemos comenzar hablando un poco de cómo llegamos hasta acá, yéndonos para atrás en el tiempo, para entender que siempre son consecuencias de procesos que vamos viviendo. Hoy mucho se habla de Milei, de Caputo, de Sturzenegger, pero si te parece, Vicky, podemos comenzar hablando de cómo terminó ese gobierno de Alberto Fernández, ese Sergio Massa ministro también con todo lo que sucedía, y de qué manera comienzan también las políticas de Milei, pero siempre entendiendo en qué contexto económico estábamos. Bueno, sí, me parece muy importante lo que vos decís en el sentido de que todos los procesos, digamos, en economía son acumulativos. Incluso, digamos, podríamos irnos más atrás en el tiempo, antes Sí, de la parte en que Massa asume como ministro de Economía de Alberto Fernández, porque en realidad yo creo que el gran problema de fondo de Argentina, y es uno de los motivos, el principal por el cual el país hace prácticamente 15 años que no crece, y eso explica también la situación de las condiciones de vida de gran parte de la población, el hecho de que haya una rentabilidad estancada en muchos rubros económicos, que no se cree empleo, que los salarios estén mal desde hace bastante tiempo, es que Argentina, a partir del año 2011, 2012, empezó a tener de nuevo problemas con la deuda del Estado, que estaba en una condición difícil de pago. Cuando asume el gobierno de Mauricio Macri, eso como que queda un poco, digamos, soslayado, porque básicamente el gobierno de Mauricio Macri logra que al país le vuelvan a prestar dinero, al Estado en realidad, ujú, y entonces la deuda que había que pagar se puede pagar porque se va pateando para adelante, porque tomás nueva deuda para pagar la vieja. Cuando Macri, digamos, ese plan, digamos, tiene muchas complicaciones digamos, falencias propias, por el cambio en la coyuntura internacional, tiene esa crisis financiera en 2018-2019, el Estado argentino se vuelve a quedar fuera de los mercados internacionales. Y desde ese momento es como el gran contexto en el cual se da el gobierno de Alberto Fernández y luego el de Javier Milei. Es básicamente un país que no tiene acceso al financiamiento internacional y que por lo tanto tiene que pagar la deuda al contado, que ujú, poniendo la analogía con una sí, persona, yo estoy endeudado y si yo no consigo que mi acreedor me refinancie, yo tengo todos los meses que ajustarme el bolsillo, ahorrar del salario que cobro para poder pagar esa deuda. Y esto explica, bueno, Milei tuvo una política distinta al del gobierno de Alberto Fernández. El gobierno de Alberto Fernández resolvía esa situación imprimiendo dinero sin respaldo, lo cual generó la superinflación que tuvimos en esos años. Hubo otros procesos, pero lo más importante es eso. Y cuando llega el gobierno de Milei, entonces la principal preocupación popular era el problema de la inflación, porque claramente con un contexto de tanta inflación como la que teníamos en el último periodo del gobierno anterior, bueno, la gente no llegaba a fin de mes, se organizan todos los gastos, una serie de problemas. Milei aplica una política que es tratar de bajar fuertemente la inflación por una serie de mecanismos, pero yo creo siempre que el problema de fondo seguía siendo de que, sobre todo el gobierno de Milei, que es un gobierno muy pro mercado, lo último que quería hacer era dejar de pagar la deuda o sentarse con los acreedores y decirle, mire, yo no puedo pagar, armemos otro plan de pago. Entonces, todo el superajuste que ha hecho el gobierno nacional en el presupuesto público, que ha tenido muchas repercusiones en gran parte de la sociedad, en las provincias, incluso, digamos, bueno, después si quieren nos podemos adentrar en eso, pero se ha hecho de una manera muy desprolija, violentando normas que están vigentes, etcétera. Tenía ese objetivo, es decir, mostrar voluntad de pago diciendo yo voy a ahorrar un montón para poder pagar. bien. El problema es que eso no resuelve, bueno, cómo la Argentina, el país, genera dólares para poder hacer ese pago. Y ahí viene, bueno, ya entramos en la etapa del gobierno de Milei, cuál ha sido un poco la política del gobierno respecto a este otro problema que es el de los dólares.
que está muy vinculado con lo que ustedes mencionaban. Es decir, yo no vengo siguiendo qué conversaban de los bonos, porque por ahí es algo muy abstracto para el ciudadano de a pie hablar de los bonos, etcétera, pero los bonos es básicamente la forma en que el Estado toma deuda. Claro. Si los bonos caen, quiere decir que al país, digamos, nadie quiere tu promesa de pago. Es decir, un bono es un papelito que dice, vos dame 100 ahora y yo te voy a dar 110 el año que viene. Cuando nadie te quiere pagar esos 100 y te dice, sí, vos dame 110 el año que viene, pero yo hoy te pago 50, quiere decir que la tasa de interés que vos te estás pagando es mucho más cara, porque vos tomás hoy 50 y tenés que devolver 110 el año que viene. Es Sí, como, perdón. sí, es como, viste, cuando jugás tipo al estanciero, que vos decís, bueno, yo tengo esto y te compro esta provincia o esta ciudad, bueno, yo tengo esta plata y te compro este bono. Ahora, cuando empiezan a ver desde afuera el inversionista que compra el bono, que no lo vas a poder pagar, en este caso porque no tenés dólares, porque no tenés reservas, como que se va, y eso empieza a generar toda la especulación. Cuando hablas un poco de lo que tiene que ver con esta emisión, viste que siempre se pelean en el Congreso y vemos cuando diputados, senadores empiezan a gritar y hablan del plan platita de Massa. ¿Fue la emisión que se vivió en ese último periodo del gobierno de Alberto? ¿Qué es el plan platita que tanto le reclaman a Massa? Bueno, no, el plan platita, digamos que, a ver, hablando, Argentina, un poco por su historia económica y financiera, porque en este país ha habido procesos inflacionarios muy graves, a fines de los 80, principios de los 90, pero después durante ya el regreso en el siglo XXI, a partir del segundo mandato de Cristina Fernández empezó a haber una inflación elevada, que es la manifestación de esa situación de quebranto financiero del Estado, porque se empieza a emitir sin respaldo. Eso quiere decir básicamente, ya que vos mencionabas el estanciero, vos en el estanciero el juego tiene una cantidad de dinero prefijada. Supongamos que en el estanciero, para comprar las mismas propiedades que están en el estanciero, alguien trae otro fajo de billetes que no son parte de lo que viene en la caja del juego. Claro. Entonces quiere decir que la cantidad de plata que hay sobra en relación a las cosas reales que tenemos para comprar o la riqueza real que está creando la economía. Por eso, el efecto de eso es que la plata se desvaloriza. Entonces, los precios suben en realidad porque la plata se desvaloriza, no es que suben porque los precios también pueden subir por otra cosa, porque se encarecieron los costos realmente, porque hay escasez de algún producto. Bueno, acá la inflación que había en el periodo de Massa era básicamente por esa emisión sin respaldo. Y ese plan platita que vos mencionás era básicamente, se le llamó a un paquete de medidas que tomó el gobierno en el marco del año electoral, que fue un poco quemar las naves, es decir, vamos a imprimir un montón de plata que ya sabemos que va a generar un montón de inflación, pero eso se va a notar un poco más adelante. Lo importante es que ahora, aunque haya 10% de inflación mensual, la gente cuando vaya al supermercado la plata le alcance para comprar lo que tiene que comprar. Entonces, el plan platita, que era, no actualizamos la tarifa de los servicios públicos, digamos, damos bonos excepcionales a los jubilados de ANSES, autorizamos paritarias, digamos, para que convaliden el aumento de los precios en las góndolas, etcétera. Entonces, esa era una situación donde la inflación se retroalimentaba, es decir, porque el supermercado, ¿por qué remarcaba los precios todos los días? Porque la gente después tenía la plata para ir a pagar esos mayores precios. Cuando Milei cambia totalmente esa estrategia, es decir, y hace todo lo contrario, es decir, abre la competencia para que las empresas nacionales no puedan subir los precios porque tienen competidores, atrasa el tipo de, o sea, deja que el tipo de cambio vaya por detrás de los precios de la economía para abaratar los productos importados, pisa las negociaciones paritarias, es decir, obliga a que las grandes negociaciones salariales, digamos, estén por detrás de la inflación. Y sobre todo deja de hacer esa emisión de moneda. Lo que ocurre es que la inflación se detiene un costo muy elevado para mucha gente, empezando para los que no llegan a fin de mes con el salario que tienen, también para las empresas que, digamos, no tienen demanda. Pero ese plan platita fue básicamente eso, es decir, te pongo una platita, el platita viene, no me acuerdo ya quién hizo la referencia, pero era... bueno, que para ganar las elecciones en los barrios populares era necesario ponerle una platita en el bolsillo a la gente, porque la gente vota con el bolsillo en definitiva, y esto no es solo los barrios populares, lo hacen también la gente multimillonaria, la gente de clase media, tarde o temprano. La situación económica termina siendo decisiva en el plano de las elecciones y está muy bien que así sea, porque uno
no puede votar solamente por amor a las ideas, es decir, porque, bueno, digamos, es una sociedad donde hay intereses contrapuestos, entonces uno tiene que votar de acuerdo a quién lo beneficie más a uno. Estaba hablando del tema de elecciones justamente. Anoche charlaba con una persona, un vecino, un octogenario, y me decía, esta historia ya la vimos muchas veces, Sí. nuevamente las elecciones, y vamos a ver qué pasa después, tengan cuidado. ¿Qué palabra, qué panorama se avisora luego en esta previa, durante y luego de las elecciones también? ¿Y qué recomendación al hombre de a pie, el asalariado, que en algunos casos no llega, a otros les cuesta muchísimo llegar a fin de mes? ¿Qué panorama le podemos dar a ellos? Bueno, yo creo que primero el año electoral es muy importante para entender lo que está pasando hoy, ya antes de las elecciones, antes del 26 de Sí, octubre. Y esto tiene que ver un poco con esto que comentaba, es decir, que por nuestra historia monetaria y financiera de las últimas 4 o 5 décadas, en Argentina pasa algo que no pasa en otros países, que es que los argentinos que tienen capacidad de ahorrar, es decir, de clase media para arriba, digamos, en general a sus ahorros tratan de convertirlos a dólares. ¿Por qué? Justamente porque nuestro peso se desvaloriza, porque cuando ha habido plazos fijos en los bancos, 2 o 3 veces esos ahorros no fueron devueltos a los que los habían hecho, sí, en el plan Bonex, en el Corralito, etcétera. sí. Entonces la gente prefiere hacer algo que no tiene ninguna lógica en la economía moderna, que es comprar dólares, que Es también es una verdad. moneda que se desvaloriza, y llevárselo a la casa, que eso no es un ahorro, Claro, porque ahorrar es invertir en claro, algo que te da una ganancia por no gastarte la plata hoy. Es Claro. decir, ahorrar es, por ejemplo, hacer un plazo fijo. Yo voy con 100 pesos, lo pongo en el banco y después voy a tener un premio por haber dejado de gastar esos 100 pesos hoy. Acá en Argentina, entonces, mucha gente hace esta cosa que no tiene racionalidad, pero lo hace por una cuestión de que tiene más miedo a que Sí, le saquen ese pequeño ahorro sí, que prefiere postergar esa ganancia. Entonces, en todos los años electorales, por lo menos los últimos 25 años, siempre los particulares tienden a querer comprar dólares. sí. Y por lo tanto, los gobiernos siempre es una buena estrategia electoral, y esto lo ha hecho Milei, lo hizo Macri, lo hacían los gobiernos kirchneristas, etcétera. Siempre es una buena estrategia electoral hacer que el dólar esté barato. El problema es que un dólar que esté barato, es decir, así como genera una sensación, uy, mira todas las cosas que puedo comprar en gente que tal vez tiene un sueldo o unos ingresos limitados, porque se abaratan muchas cosas, también genera otras distorsiones en la economía. Alienta que vengan más productos importados y que los productos nacionales no se compren. Alienta que los argentinos se vayan de vacaciones afuera. Digamos, desalienta las exportaciones porque los exportadores tienen un precio, un tipo de cambio, digamos, que no es favorable, etcétera. Y eso va generando, bueno, una situación, digamos, de desequilibrio para la economía. Entonces, lo que estamos viendo en este año, y en relación a la pregunta que hacía Mili al principio, yo creo que uno de los grandes problemas del plan económico que aplicó Milei es que desde mayo del año pasado, desde mayo del año 2024, el gobierno empezó a tener esta política de atrasar el dólar. Es decir, atrasar el dólar quiere decir básicamente que todos los precios suben a cierto nivel y el tipo de cambio, que es uno de los precios más importantes de la economía, el precio de la moneda extranjera que regula todo el intercambio comercial y financiero con el exterior, iba por detrás de eso. De hecho, iba al 1% hasta abril de este año, el famoso crawling peg. Entonces, eso generó todo este desequilibrio. Y todos sabían que en el año electoral encima iba a aparecer una demanda extra de toda esta gente que dice, mirá, yo cualquier mango que tenga, por lo menos hasta que sean las elecciones, lo quiero tener en dólares. Entonces, se agarra, la gente compra dólares, sea barato o no sea barato, y ahora estamos en una situación así. Con respecto a tu pregunta, lo que dicen la mayoría de los analistas, y coinciden, y el gobierno en parte lo está empezando a reconocer, es que después del 26 de octubre, este esquema que tenemos hoy de manejo del tipo de cambio, que es básicamente el tipo de cambio se mueve dentro de dos límites, lo que se llama una banda inferior y una banda superior, que todos los Sí. meses o todos los días en realidad se va Todos los expandiendo días. un poquito, si cada vez se hace más grande. El problema es que desde hará cosa de un mes,
siempre la cotización del dólar está pegando en la banda de arriba. Y cuando está pegando en la banda de arriba, el Banco Central, cuando llega a ese punto, el Banco Central tendría que vender reservas para que el dólar no se vaya más arriba de esa banda. Hasta ahora el gobierno no lo ha hecho a través del Tesoro, digamos, donde el Tesoro básicamente saca los dólares que tienen una cajita propia y los vende en el mercado para bajar la cotización. El problema es que la demanda en este punto, cuando todos empiezan a ver que ese esquema no es insostenible, todos quieren comprar ahora porque saben que después del 26 de octubre seguramente va a estar más arriba. Entonces es una espiral, digamos, de desconfianza, de ansiedad, que lleva a lo que en economía llamamos las profecías autocumplidas. Es decir, porque todos pensamos que después del 26 de octubre el dólar va a estar más alto, todos queremos comprar el dólar hoy a este precio del dólar oficial, y por lo tanto el precio de hecho sube hoy. Ayer pasó algo insólito, que es que a pesar de que hay una liquidación récord por parte de las cerealeras, Sí. por todo este tema que hubo la semana pasada de una rebaja de 3 días de las retenciones, el tipo de cambio oficial llegó a 1.450 y el Tesoro salió a intervenir para bajarlo a 1.380. Al mayorista sería, pero bueno, no importa, el Tesoro, en vez de estar comprando dólares, que era el objetivo de hacer todo este circuito con las cerealeras, está vendiendo de nuevo. Entonces, y hoy seguramente se va a terminar de liquidar toda esa plata que tenían que liquidar las cerealeras, y entonces hay que ver qué pasa de acá al 26 de octubre, porque lo cierto es que el Estado argentino no estuvo acumulando reservas para poder vender, para poder intervenir en el mercado y defender una cotización. Y tampoco tiene reservas propias. Las reservas que tiene el Banco Central, muchas son prestadas, otras son encajes que son parte de la plata de los depósitos de los ahorristas. Entonces, bueno, la situación luce bastante compleja. Ahora apareció ayer a última hora la novedad de que el presidente de la Nación se va a volver a reunir con el gobierno norteamericano ya en una visita oficial, y se espera que ese día, bueno, se pueda anunciar un paquete de rescate del Tesoro norteamericano, pero bueno, por supuesto es nueva deuda, Claro, y aparte hasta el 14 pidiendo plata seguimos pidiendo plata, para tapar el digamos, agujero y de hasta la el plata que ya 14 habíamos de pedido. octubre. Sí, yo diría que por ahí, a ver, esto creo que es lo mismo que una persona. Yo a mis alumnos siempre les trato de dar este ejemplo intuitivo. Cuando uno toma un préstamo, por ejemplo, para comprarse una moto y salir a hacer reparto a domicilio, es decir, va a usar esa moto para trabajar, ese préstamo con el tiempo se paga solo, porque uno va a generar ingresos para devolver ese préstamo. Ahora, si uno saca un préstamo para irse de vacaciones, después va a tener que ahorrar de otro lado para poder pagar ese préstamo, porque irse de vacaciones no genera una ganancia a partir de la plata que uno tomó prestado. Entonces, el problema del endeudamiento que se ha tomado en los últimos años, en particular el fuerte endeudamiento que hubo bajo el gobierno de Mauricio Macri, pero después el endeudamiento que hubo, sobre todo en pesos también, pero acá estamos hablando sobre todo del endeudamiento en dólares, porque esto, la deuda con el FMI que tomó el gobierno de Milei y la deuda esta que se tomaría ahora con el gobierno norteamericano, es toda deuda que después tenemos un doble problema, porque tenemos que ahorrar los pesos y después poder con esos pesos comprar dólares. Entonces, esa deuda, el problema que tiene es que es una deuda que se toma no porque Argentina tenga problemas para pagar. El problema es que Argentina no genera los dólares suficientes para pagar. Entonces tomamos la deuda porque necesitamos dólares, no porque necesitamos realmente financiamiento, ¿está? Y esto es como una persona que está en el veraz, vieron que le empieza a pedir plata prestada a los parientes, porque ya ningún banco ni ninguna financiera le presta, como cuando, porque están... ¿Viste? Cuando compras en cuota y pagas el mínimo de la cuota, pagas el mínimo de la cuota, pagas el mínimo de la cuota, y vas generando, y después es insostenible. Ya nos vamos, si querés, a lo que puede llegar a pasar después del 26, pero no me quiero ir de eso que mencionabas vos, lo de las bandas. Me cuesta entender o no termino de comprender si es algo que todos creíamos que podía pasar, o todos veíamos, era como la crónica de una muerte anunciada. Cuando sale Milei y decía, bueno, que define esto de las bandas y se siente un streaming y gritan junto con todo el equipo económico, el dólar flota, y después y habla de una política donde
prácticamente no iba a existir el cepo y se celebraba, y hoy nos encontramos de nuevo con esta situación. ¿Se sabía o se creía o quizás ellos estimaban que lo podían sostener hasta después de las elecciones de octubre? ¿O por qué llegamos a este punto donde hoy estamos todos especulando tanto a 3 semanas de las elecciones? Porque tarde o temprano iba a pasar, me parece, con las decisiones que se venían tomando. ¿Pero se aceleró por algo o no se calcularon mal? Bueno, con respecto a eso, a ver, en economía, digamos, dado que los resultados generales de la economía responden a las decisiones de un montón de personas, empresas que toman las decisiones según su real saber y entender, pero tratando de estar lo mejor posible, muchas veces es imposible prever, digamos, lo que realmente va a pasar. Pero está claro que en una situación así, de un montón de decisiones descentralizadas, el problema de las expectativas, es decir, lo que yo pienso que va a pasar es fundamental, porque si yo pienso que va a pasar A, tomo una decisión, si pienso que va a pasar B, tomo otra. Yo diría que lo que hubo en el último tramo, que fue un fuerte deterioro de las expectativas, y eso responde a un montón de cuestiones. Como vos decís, todos los que somos más entendidos en el tema, veíamos que esto era muy probable que pase porque, bueno, porque la economía argentina funciona así, porque vos no hiciste los deberes para llegar en esta situación en unas mejores condiciones, y sabiendo que vos no tenés acceso al financiamiento internacional, en vez de ponerte a comprar reservas todo el año pasado, el año anterior, decías que vos podías manejar toda esta situación sin comprar reservas. El gobierno, por lo menos lo que manifestaba públicamente, tenía la idea de que esto era solamente un problema de arrasar en las elecciones, mostrar que este modelo tiene apoyo popular y sobre la base de eso profundizar todas las políticas que quiere aplicar el gobierno, y que eso iba a generar un boom de confianza en la Argentina y que por lo tanto Argentina iba a poder volver a refinanciar su deuda, es decir, a colocar bonos en el mercado internacional y con esa plata que gana vendiendo esos bonos poder pagar la deuda que va venciendo. Esa era la idea del gobierno. Eso desde hace algunos meses, es decir, cuando el riesgo país volvió a empezar a subir del piso que hizo en 550 puntos, ya fue quedando cada vez más lejos. Y bueno, cuando vino el plan del FMI, otra vez hubo como así, como una situación de confianza, en el sentido que, bueno, a Argentina los dólares para pagar la deuda no le van a faltar. Es decir, pero los inversores también están mirando esto. Bueno, vos tomaste esa deuda con el FMI, dijiste que ibas a comprar reserva y desde abril hasta agosto, digamos, no compraste nada, se te fueron los mejores meses de la cosecha gruesa, que es cuando más dólares tenés y los dólares están más baratos, no compraste nada, y llegás ahora y bueno, era muy probable que pasase eso. Lo que creo que ha pasado en las últimas 3, 4 semanas es que todo se ha precipitado, y ya cuando, digamos, se genera una situación de desconfianza, bueno, es como que esto que decía, yo creo que el gobierno, por supuesto, pensaba que podía llegar con el esquema de la banda hasta octubre y después de ahí, un poco más consolidado políticamente, tomar decisiones más de fondo. Pero bueno, lamentablemente para el gobierno y para todos los argentinos, porque estas consecuencias las estamos padeciendo todos, la situación no fue así y bueno, y ahora estamos, digamos, en una situación de fragilidad total. Y ya digo, ayer algunos comentaristas decían, bueno, el 14 de octubre lo recibe Donald Trump al presidente de la Nación en el Salón Oval de la Casa Blanca, pero ¿qué va a pasar de acá al 14 de octubre? Porque Argentina, el Estado no tiene para vender todos los dólares que van a querer demandar los argentinos ahora. Así que bueno, es decir, la verdad que vienen unas 2 o 3 semanas preocupantes, y yo diría que para la mayoría de los argentinos la otra cuestión preocupante es qué va a pasar con los precios, si toda esta, digamos, disparada en el dólar no reactiva de nuevo los reajustes de precios, incluso con bajo consumo. Es decir, las cifras del consumo en supermercado vienen dando mes a mes sistemáticamente caída, es decir, y esto tiene que ver un poco con la idea de que la gente le cuesta llegar a fin de mes porque los salarios no se han actualizado, y a la vez hay cosas que se han encarecido mucho, el precio de los combustibles, de la energía eléctrica, del gas, de otras cosas que uno sí o sí las tiene que consumir, digamos, y entonces, bueno, tiene menos plata para gastar en otras cosas.
Victoria, en este caso, bueno, mencionaba recién algo que lo estoy viviendo en carne propia, el tema de que justamente las ventas han caído un 40, un 50%, y justamente el combustible sube, por ende justamente suben los fletes, te sigue subiendo la mercadería y esto conlleva. ¿Cómo se va a vivir esto el lunes? Porque tenemos esa referencia de justamente del 10 de diciembre cuando asume Milei, donde todo se disparó. Y ya la gente tiene miedo del otro lado de que el lunes posterior al 26 de octubre suceda lo mismo. ¿Cómo lo ves vos como economista esto? Bueno, yo diría que yo creo que lamentablemente esto ya se empezó a ver un poco con las sacudidas que tuvo el tipo de cambio antes. Pero me gustaría explicar un poquito por qué cuando Claro. se mueve el dólar, digamos en Argentina tenemos impactos en los precios. Sí, Hay uno que es más tiene que ver con las características de la economía argentina. Nosotros somos exportadores de alimentos. Claro. Entonces, al ser exportadores de alimentos, cuando el tipo de cambio sube, al exportador, por ejemplo, yo soy una aceitera, puedo vender el aceite acá en la góndola de Nogoyá o lo puedo vender, exportarlo a China. Si a mí me sube el dólar, a mí me conviene exportarlo a China, porque allá mi precio en pesos convertido de los dólares que me pagan en el mercado internacional es mayor. Entonces, ¿qué hago yo? Te trato de cobrar la botella de aceite acá en Nogoyá, lo mismo que la puedo cobrar afuera. Entonces, por eso siempre cuando hay una devaluación, lo primero que suben son los alimentos básicos. Sube el aceite, el azúcar, la yerba, ¿cómo se llama? La harina, todo producto, salvo la harina, todos los otros productos son productos que Argentina los exporta. Entonces, y aparte las empresas que operan en esos mercados en general son mercados muy concentrados, es decir, por ejemplo, Molinos y AGD, digamos, que manejan todo el negocio, es decir, nosotros vemos como 40 marcas distintas de aceite, pero en Sí. realidad son dos o Una tres sola, empresas sí. que tienen varias. El otro motivo es que Argentina, en realidad todos los países del mundo, en todos sus procesos de fabricación nacional, tienen muchos insumos que vienen de afuera. Y cuando el tipo de cambio se encarece, yo tengo que traer el repuesto que me lo venden de Claro. Alemania, de China, de sí. cualquier lugar, digamos, y me sale más caro. Entonces, cuando yo fabrique el producto acá usando ese repuesto o ese componente, voy a tener que trasladar eso a los precios, si no, no lo puedo hacer. Eso tiene que ver más con las características del aparato productivo y con, bueno, la inserción internacional argentina. Y después tenemos otra pata que es más volviendo, la historia económica y financiera de la Argentina. En Argentina tenemos esta demanda excepcional de dólares. Usted, entiendo que me dijiste que sos comerciante, Sí. seguramente te pasará en tu propio negocio, vos cobrás, digamos, todos los días tus ventas. Ujú. Y cuando hay mucha inflación, vos no te podés guardar esa plata en pesos, porque No, vos al cuando vas contrario. de nuevo al mayorista o cuando viene tu proveedor, esa plata vale menos, porque a vos la lista de precios te la actualizan todos los meses o cada 15 días o a veces toda la semana. Sí. Entonces, ¿qué hacen los comerciantes? Muchas veces van y esos pesos compran dólares hasta el día que tengan que armar la lista de nuevo, o anticipan compra a O los proveedores, mercadería, pero sí, bueno, sí, eso tiene un exactamente. límite, porque hay productos que son perecederos, yo no me Sí. puedo comprar, digamos, a 6 meses, por ejemplo, los productos frescos, porque eso tiene un vencimiento a corto plazo. Entonces, y aparte, bueno, esta estrategia de acumular stocks tiene sentido cuando vos pensás que lo vas a vender, pero vos no vas a estar o sea, la plata que vos tenés comprando stocks y vos no estás vendiendo nada. Entonces, eso explica por qué no solamente los particulares tratan de guardar su ahorro en dólares, cualquier comerciante, desde un kiosco de barrio hasta una gran empresa, quiere dolarizar su flujo de ingresos. Y entonces esto es lo que genera que cuando hay expectativa de que el 26 de octubre el tipo de cambio va a ser más alto, todos dicen, bueno, vamos, no hagamos nada ahora, agarremos todos los pesos que nos entran de la botella de aceite que vendí en la despensa, me voy y me compro dólares y espero hasta después del 26 de octubre. Entonces, se da esa situación, digamos, de la profecía autocumplida. El dólar, ¿por qué sube hoy? Porque todos estamos pensando que va a subir más mañana. Pero yo diría que todo ese efecto ya se va viendo hoy y es probable que el traslado a precios sea menor que en otras épocas porque acá la gente no está llegando a fin de mes y no tiene plata para ir a pagar mayores precios. Pero el efecto sobre los precios tarde o temprano va a venir porque una devaluación quiere decir que se encarecen los insumos, se encarece, digamos, bueno, los exportadores tienen esta política.
Yo incluso la semana pasada en algunas entrevistas que me hicieron anticipaba esto, lo de las retenciones cero. Fue un golpe muy fuerte para muchos sectores productivos, y nosotros acá en la provincia lo vivimos particularmente. Yo que trabajo, digamos, vinculada al sector agropecuario, muchos decían, bueno, a mí ahora yo el arriendo lo tengo que pagar al nuevo precio, a mí se me va a encarecer el maíz por esto. Al final la medida duró 3 días y vamos a ver qué traslado tienen los próximos días, pero a muchos que de un día para el otro, digamos, los alimentos del ganado o, digamos, o el arriendo que lo tiene que pagar atado a la cotización de los granos, le suba un 25%, es un problema. Es un problema porque te cambia toda tu ecuación de costo. Por eso muchos critican, bueno, las políticas económicas hay que tratar de explicarlas, que la gente las entienda, que sepa de antemano lo que va a pasar. Con respecto a esto que decía Mili, bueno, hace un tiempo el gobierno y estaba en el stream que aparte también eso es raro, si vos estás en una situación muy frágil, no puede ser que las noticias económicas no las enteremos porque el equipo económico va a las noches de los jueves a un streaming oficialista. Tendría que hacer una conferencia de prensa. Sí. En medio de toda esta incertidumbre, el propio ministro de Economía, Caputo, en ese streaming donde están las tres anclas, que es el streaming libertario, el del Gordodán, donde gritan barbaridades, agarró y dijo, vamos a vender hasta el último dólar para sostener el precio. Entonces, claro, la gente, más aún, porque dice, ¿cuál es el último dólar? Entonces, hay un último dólar y nos estamos quedando sin dólares, digamos. Si van a salir a vender hasta el último dólar para tratar de sostener la situación, en el medio se descontrola, se empieza a disparar el dólar, se caen los bonos, aumenta el riesgo país, van y anuncian que va a llegar un montón de plata de Estados Unidos, pero que en realidad todavía no llegó, que no sabemos si va a llegar. Vuelve a bajar un poco el dólar, se estabiliza y hoy nos levantamos con que de nuevo el dólar sube. En el medio de todo eso hay una incertidumbre diaria y ya empezamos a ver que los combustibles van a subir a partir de noviembre. Entonces vos ya empezás a especular con eso. Y si lo que vos necesitas son dólares, pero la gente se va y se va de vacaciones a Estados Unidos, se abrís para que la gente compre la zapatilla afuera en vez de la zapatilla nacional, es como que no se entiende para dónde va y creo que también por ese lado va la incertidumbre de la gente y la preocupación también de qué puede llegar a suceder. Y siempre que hay desesperación y uno sale corriendo a comprar dólares, como pasaba en la pandemia que creíamos que nos íbamos a quedar sin aceite, entonces íbamos todos los días a comprar una botella de aceite, es más o menos lo mismo. Vicky, tenemos poco tiempo porque el Zoom nos limita de tiempo, pero seguramente si tenés ganas, la semana que viene podemos volver a hablar. Que seguramente habrá más novedades. Acá va a haber muchas novedades, todos los días hay novedades económicas en Argentina. Bueno, les agradezco muchísimo la invitación. Y bueno, quedamos en contacto para unos próximos encuentros.